Capítulo 4. Gareth caminaba por el enlosado del estudio de su padre, una pequeña cámara en el piso superior del castillo que su padre quería tanto, y, poco a poco, lo hizo pedazos. Gareth revisó de librero en librero, tirando abajo volúmenes valiosos, libros de cuero antiguo que habían estado en la familia durante siglos, rompiendo el encuadernado y haciendo pedacitos las hojas. Mientras los lanzaba al aire, caían encima de su cabeza como copos de nieve, aferrándose a su cuerpo y a la baba, corriendo por sus mejillas. Estaba determinado a destruir hasta la última cosa en este lugar que su padre había amado, un libro a la vez. Gareth se apuró a la mesa de la esquina, tomó lo que quedaba de su pipa de opio, y con las manos temblorosas chupó con fuerza, necesitando el golpe más que nunca. Era adicto. Lo fumaba a cada minuto que podía, decidido a bloquear las imágenes de su padre que lo perseguía en sus sueños, e incluso ahora, cuando estaba despierto. Como Gareth bajó el tubo, vio a su padre antes que él, de pie, un cadáver en descomposición. Cada vez que el cadáver estaba más deteriorado, con más esqueleto que carne, Gareth se alejaba de la horrible vista. Gareth utilizado para intentar atacar la imagen, pero había aprendido que no sirvió. Así que ahora volteaba su cabeza, constantemente, siempre mirando a lo lejos. Siempre era lo mismo. Su padre llevaba una corona oxidada, tenía la boca abierta, sus ojos lo miraban con desprecio, extendiendo un solo dedo, apuntándole acusatoriamente. En esa mirada terrible, Gareth sentía que sus días estaban contados, sentía que era solo cuestión de tiempo para reunirse con él. Odiaba verlo, más que a otra cosa. Si hubiera habido algo que pudiera salvarlo por haber asesinado a su padre, sería que no necesitaba volver a ver su cara. Pero ahora, irónicamente, lo veía más que nunca. Gareth dio la vuelta y lanzó la pipa de opio a la aparición, con la esperanza de que si lo tiraba rápidamente, en realidad podría golpearlo. Pero la pipa solamente voló por el aire y se estrelló contra la pared, rompiéndose. Su padre aún estaba ahí parado, y lo miró. «Esas drogas no van a ayudarte ahora», le regañó su padre. Gareth no podía aguantar más. Se dirigió hacia la aparición, con las manos extendidas, arremetiendo para rasguñar el rostro de su padre. Pero como siempre, navegó solamente a través del aire, y esta vez, fue dando tumbos por toda la habitación, y aterrizó con fuerza en el escritorio de madera de su padre, haciendo que se estrellara en el suelo junto con él. Gareth rodó en el suelo, sin aliento, y miró hacia arriba, y vio que se había cortado el brazo. Estaba goteando sangre en su camisa, y miró hacia abajo, y notó que aún llevaba la camiseta con la que había dormido durante varios días. De hecho, no se había cambiado desde hacía varias semanas. Se miró en un reflejo de sí mismo, y vio que su pelo era salvaje. Se veía como un rufián común. Una parte de él apenas podía creer que había caído tan bajo. Pero a otra parte de él, ya no le importaba. Lo único que quedaba dentro de él era un ardiente deseo de destruir cualquier vestigio de su padre que alguna vez hubiera existido. Le gustaría arrasar con este castillo y a la corte del rey con él. Sería la venganza por el tratamiento que recibió cuando era niño. No podía olvidar esos recuerdos, como si fueran una espina que no podía quitarse. La puerta al estudio de su padre estaba bien abierta, y entró uno de los asistentes de Gareth, con una mirada de miedo. «Mi señor», dijo el asistente. Escuché un estrépito. «¿Se encuentra bien?» «Mi señor, está sangrando». Gareth miró al muchacho con odio. Gareth trató de ponerse de pie para arremeter contra él, pero resbaló con algo, y cayó al suelo, desorientado por el último golpe de opio. «Mi señor, yo le ayudaré». El chico se abalanzó, y agarró el brazo de Gareth, que era demasiado delgado, apenas carne y hueso. Pero Gareth todavía tenía una reserva de fuerza, y cuando el chico tocó su brazo, él lo empujó, haciéndolo volar a través de la habitación. «Si vuelves a tocarme otra vez, te cortaré las manos», dijo Gareth furioso. El chico se retiró con miedo, y al hacerlo, otro asistente entró en la sala, acompañada por un hombre mayor, a quien Gareth vagamente reconoció. En algún lugar de su mente lo conocía, pero no podía ubicarlo. «Mi señor», dijo una voz áspera, de alguien mayor, «hemos estado esperándolo en la sala del consejo desde hace mediodía. Los miembros del consejo no pueden esperar más».
Tienen noticias urgentes, y deben compartirlas con usted antes de que el día termine. ¿Quiere venir? Gareth entrecerró los ojos hacia el hombre, tratando de reconocerlo. Vagamente recordaba que le había servido a su padre. La sala del consejo. La reunión. Todo se arremolinaba en su mente. ¿Quién eres tú?, preguntó Gareth. Mi señor, soy Abertol, el asesor confiable de su padre, dijo, acercándose. Poco a poco iba recordando. Abertol. El consejo. La reunión. La mente de Gareth giraba. Su cabeza le dolía mucho. Solo quería estar solo. Déjame, dijo. Iré. Abertol asintió y salió apresuradamente de la habitación con el asistente, cerrando la puerta detrás de ellos. Gareth se arrodilló, con la cabeza en sus manos, tratando de pensar, de recordar. Era demasiado. Empezó a recordar poco a poco. El escudo estaba abajo. El imperio estaba atacando. La mitad de la corte se había ido. Su hermana iba al mando de ellos. Iban a Silesia. Gwendolyn. Eso era todo. Eso fue lo que él había estado tratando de recordar. A Gwendolyn. Le odiaba tanto que no podría describirlo. Ahora, más que nunca, quería matarla. Necesitaba matarla. Todos sus problemas en este mundo eran por culpa de ella. Encontraría una manera de vengarse de ella, incluso si tenía que morir intentándolo. Y mataría a sus otros hermanos a continuación. Gareth comenzó a sentirse mejor al pensar en ello. Con un esfuerzo supremo, luchó por ponerse de pie y tropezó a través de la habitación, derribando una mesa al hacerlo. Mientras él acercaba a la puerta, vio un busto de alabastro de su padre, una escultura que su padre quería, y él se agachó, lo agarró por la cabeza, y lo arrojó a la pared. Se rompió en 1000 pedazos, y por primera vez en ese día, Gareth sonrió. Tal vez este día no sería tan malo, después de todo. Gareth se fue pavoneando hacia la sala de consejo flanqueado por varios asistentes, abriendo de un portazo las enormes puertas de roble con la mano, haciendo que todos los que abarrotaban la sala saltaran ante su presencia. Todos se pusieron rápidamente en posición de firmes. Aunque normalmente esto le daría a Gareth cierta satisfacción, en este día, no le importaba. Se sentía atormentado por el fantasma de su padre, y lleno de rabia, porque su hermana se había ido. Sus emociones se arremolinaban dentro de él, y tenía que desquitarse con el mundo. Gareth tropezó a través del gran salón por la bruma causada por el obvio, caminando por el centro del pasillo hacia su trono. Docenas de concejales estaban parados a un costado, mientras él pasaba. Su corte había crecido, y hoy la energía era frenética, mientras más y más personas parecían llegar con la noticia de la salida de la mitad de la corte del rey, y del escudo que estaba abajo. Era como si quienes seguían, estando en la corte del rey, estuvieran entrando buscando respuestas. Y por supuesto, Gareth no tenía ninguna. Mientras Gareth iba pavoneándose por la escalera de marfil hacia el trono de su padre, vio, esperando pacientemente detrás de, a Lord Cultin, el líder mercenario de su fuerza de combate privada, el último hombre que quedaba en la corte en quien podía confiar. Junto a él, estaban parados docenas de sus combatientes. Estaban ahí, en silencio, con las manos sobre sus espadas, dispuestos a luchar hasta la muerte por Gareth. Era lo único que quedaba que reconfortaba a Gareth. Gareth se sentó en su trono, y analizó el salón. Había tantas caras. Reconoció a algunos, pero a muchos otros no. No confiaba en ninguno de ellos. Cada día depuraba a más gente de su corte. Ya había enviado a muchos a los calabozos, y aún más con el verdugo. No pasaba un día sin matar al menos a un puñado de hombres. Pensaba que era buena política, mantenía a los hombres en estado de alerta, e impedía la formación de un golpe de estado. Todos en la sala estaban callados, mirándolo aturdidos. Todos estaban aterrorizados para hablar. ¿Qué era exactamente lo que él quería? Nada le emocionaba más que infundir miedo en sus súbditos. Finalmente, Abertol dio un paso adelante, su bastón haciendo eco en la piedra, y aclaró su garganta. Mi señor, comenzó a decir, con su voz de viejo, nos encontramos en un momento de gran confusión en la corte del rey. No sé todavía qué noticias le han llegado. El escudo está desactivado. Gwendolyn dejó la corte del rey, y se ha llevado a Colk, Brom, Kendrick,
Adme, los plateados, la legión, y a la mitad de su ejército, junto con la mitad de la corte del rey. Los que permanecen aquí esperan su orientación, y saber cuál será nuestro próximo paso. La gente quiere respuestas, mi señor. Lo que es más, dijo otro miembro del consejo que Gareth apenas reconocía, se ha difundido el rumor de que el cañón ya ha sido violado. Dicen que Andrónico ha invadido el lado Msecloud del anillo con su ejército de 1.000.000 de hombres. Un resuello de asombro e indignación se extendió por toda la sala. Docenas de valientes guerreros susurraban entre ellos, llenos de miedo, y un estado de pánico se propagó como reguero de pólvora. «No puede ser verdad», exclamó uno de los soldados. «Lo es», insistió el miembro del consejo. «Entonces toda esperanza está perdida», gritó otro soldado. «Si invadieron a los Msecloud, el imperio vendrá a la corte del rey a continuación. Es imposible que podamos mantenerlos alejados. Debemos discutir los términos de rendición, mi señor», dijo Abertola Gareth. «¿De rendición?», gritó otro hombre. «No rendiremos jamás». «Si no lo hacemos», gritó otro soldado, «nos aplastarán». «¿Cómo nos enfrentaremos a 1.000.000 de hombres?». La sala estalló en un murmullo de indignación, los soldados y los consejeros, discutiendo unos con otros, en completo desorden. El líder del consejo golpeó su vara de hierro en el suelo de piedra, y gritó, «¡Orden!». Poco a poco, la sala quedó en silencio. Todos los hombres se volvieron, y lo miraron. «Todas esas son decisiones para un rey, no para nosotros», dijo uno de los hombres del consejo. «Gareth es el rey legítimo, y no tenemos que discutir los términos de rendición, o si debemos entregarnos». Todos voltearon a ver a Gareth. «Mi señor», dijo Abertol, con cansancio en su voz, «¿cómo propone que nos ocupemos de ejército del imperio?». Hubo un silencio sepulcral en la sala. Gareth estaba ahí sentado, mirando a los hombres, queriendo responder. Pero le era más y más difícil mantener sus pensamientos claros. Él seguía oyendo la voz de su padre en su cabeza, gritándole, como cuando era un niño. Lo estaba volviendo loco, y la voz no se iba. Gareth extendió la mano y arañó el brazo de madera del trono, una y otra vez. El sonido de las uñas arañando era el único sonido en la sala. Los miembros del consejo intercambiaron una mirada de preocupación. «Mi señor», dijo otro concejal, «si elige no rendirse, entonces debemos fortalecer la corte del rey de inmediato. Debemos asegurar todas las entradas, todos los caminos, todas las puertas. Debemos llamar a todos los soldados, preparar las defensas. Debemos prepararnos para un ataque, racionar los alimentos, proteger a nuestros ciudadanos. Hay mucho que hacer. Por favor, mi señor, denos la orden. Díganos qué hacer». Una vez más la sala se quedó en silencio, mientras todas las miradas estaban fijas en Gareth. Finalmente, Gareth levantó la barbilla y miró. «No lucharemos contra el imperio», declaró. «Ni nos rendiremos». Todos en la sala miraron unos a otros, confundidos. «Entonces, ¿qué hacemos, señor?», preguntó Abertol. Gareth aclaró su garganta. «Mataremos a Gwendolyn», declaró. «Eso es lo que importa ahora». A continuación hubo un silencio de sorpresa. «A Gwendolyn», gritó un concejal, sorprendido, mientras en la sala estallaba otro murmullo de confusión. «Enviaremos a todos nuestros ejércitos tras ella, para masacrarla, y a aquellos que van con ella, antes de que lleguen a Silesia», anunció Gareth. «Pero mi señor, ¿en qué nos va a ayudar eso?», gritó un concejal. «Si nos aventuramos a atacarla, dejará expuestos a nuestros ejércitos. Todos serían rodeados y masacrados por el imperio. También dejaría abierta a la corte del rey para un ataque», gritó otro. «Si no vamos a rendirnos, debemos fortalecer la corte del rey de inmediato». Un grupo de hombres gritó, estando de acuerdo con eso. Gareth dio vuelta y miró al concejal, con su mirada fría. «Vamos a utilizar a todos los hombres que tenemos para matar a mi hermana», dijo sombríamente. «No escatimaremos a ninguno». La sala quedó en silencio mientras un concejal jaló su silla hacia atrás, raspándola contra la piedra, y se levantó. «No veré a la corte del rey arruinada por su obsesión personal. Por mi parte, no estoy con usted». «Ni yo», repitió la mitad de los hombres en la sala.
Gareth se sintió lleno de rabia, y estaba a punto de ponerse de pie, cuando de repente, las puertas de la cámara, se abrieron de golpe, y entró corriendo el comandante, lo que quedaba del ejército. Todas las miradas estaban sobre él. Arrastró a un hombre de los brazos, un malhechor con cabello graso, sin afeitar, atado de las muñecas. Arrastró al hombre hacia el centro de la habitación, y se detuvo ante el rey. «Mi señor», dijo el comandante fríamente. «De los 6 ladrones ejecutados por el robo de la espada del destino, este hombre era el 7º, quien escapó. Está contando una historia de lo más increíble acerca de lo que pasó». «Habla», ordenó el comandante, sacudiendo al malhechor. El rufián miraba nerviosamente en todas direcciones. Su cabello graso colgaba sobre sus mejillas, pareciendo inseguro. Finalmente, gritó: «Nos ordenaron robar la espada.